Teleamazonas presenta 24 horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. La entrega de credenciales para el binomio presidente-vicepresidente ya tiene fecha. Sin embargo, desde el interior del Consejo Nacional Electoral afirman que esta decisión no ha sido socializada en el pleno del organismo. Especialistas aclaran que el calendario electoral ya está establecido y este no sería el momento de modificar esas fechas. La reacción se da luego de que el Consejo Nacional Electoral publicó esta información en donde aclara explícitamente que la entrega de credenciales al binomio presidencial ganador se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre. No obstante, al interior del organismo hay dudas, pues esta decisión no habría sido resuelta por todos los miembros del Pleno. No ha sido una decisión del cuerpo colegiado. Es muy respetable el criterio de la señora presidenta, pero hay cosas que tiene que resolver el Pleno del Consejo Nacional Electoral. El consejero José Cabrera aclara que hasta el momento el calendario establecido en este proceso electoral sigue su marcha y que las fechas para la entrega de credenciales de asambleístas y binomio presidencial ya están establecidas. 30 de noviembre, la proclamación de resultados definitivos. Hasta el 8 de diciembre, la entrega de credenciales a asambleístas y el 11 de diciembre la entrega de credenciales al binomio presidencial. José Chalco es constitucionalista y él afirma que cambiar las fechas programadas en este momento no sería acertado. En el registro oficial del Ecuador 317 del 24 de mayo del 2023 está publicado el calendario electoral. ¿Cómo yo modifico un calendario cuando estoy en un proceso electoral? El proceso electoral no ha fenecido. Aclaración que incluso se da luego de que se conociera que el presidente electo Daniel Noboa le habría afirmado al embajador de Ecuador en Colombia, Gonzalo Ortiz, que su investidura estaría prevista para el 20 de noviembre. En este marco también se detalló para cuándo se entregarían las credenciales a los 21 asambleístas provinciales. El martes 24 se entregarán en la mayoría de las delegaciones provinciales. El miércoles 25 se entregará en Guayas, el jueves 26 en Manabí y la provincia de Pichincha se entregará las credenciales en un solo acto conjuntamente con asambleístas nacionales. Hasta el momento sobre este tema la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, no se ha pronunciado. Pese a tener menos electores, las circunscripciones del exterior ponen más asambleístas que 20 de 24 provincias del país. En estas elecciones, menos de la mitad de los empadronados en el exterior sufragaron. En el exterior hay 3 circunscripciones. Europa, Oceanía y Asia es una. Canadá y Estados Unidos una más. Y Latinoamérica, el Caribe y África otra. Aquí 409.000 ecuatorianos están empadronados, un poco más de quienes, por ejemplo, en Loja están habilitados para sufragar, 402.000. Pero aunque el número de empadronados es casi el mismo, su representación en la asamblea es muy diferente. Con casi los mismos votantes, Loja pone 4 asambleístas y las circunscripciones del exterior 6. No es el único ejemplo. Y Los Ríos tiene una población cercana al 1 millón, mientras que los votantes en el exterior son más o menos 400.000. Anabela Chacón es matemática y observadora electoral. Cree que es necesario que se planteen reformas al Código de la Democracia, poniendo la lupa precisamente sobre el voto en el exterior, pues al momento estas 3 circunscripciones ponen más asambleístas que 20 de las 24 provincias del país. No es justo para el resto de votantes que tengan la misma número de asambleístas. En estas elecciones ni la mitad de los empadronados en el exterior sufragaron. Otro de los temas que hay que revisar, dice Chacón, es el control electoral. Con casi todas las actas escrutadas en el exterior, el movimiento Revolución Ciudadana consiguió 4 de 6 escaños. Los 2 restantes quedaron para la alianza ADN y Construye. El nuevo gobierno deberá enfrentar con urgencia al menos 3 desafíos en materia económica. Especialistas coinciden en que la gobernabilidad será importante a la hora de realizar cambios y también de buscar fuentes de financiamiento.
El pago de décimos terceros, la compra de energía y las posibles afectaciones por el fenómeno del Niño serán los primeros desafíos económicos que el gobierno de Noboa tendrá que enfrentar una vez posesionado en el cargo. Así lo afirma Walter Spurrier, quien asegura que para estos 3 momentos más próximos se tendrá que buscar el financiamiento de multilaterales. Sin embargo, para lograr los ingresos para los problemas a mediano plazo, se tendrá que buscar la vía política. De alguna manera, yo pienso que Noboa va a tener que utilizar ser un poco más enérgico, quizás menos contemplativo con las trabas que ponen en otros organismos del Estado, tratar de conseguir un apoyo en la legislatura, por lo menos impedir que haya una mayoría legislativa subversiva. Frente a esto, José Gabriel Castillo, director del Laboratorio de Economía del ESPOL, ve como importante que en este corto plazo se pueda controlar las presiones sociales que son utilizadas para flexibilizar el pago de impuestos. Es necesario controlar esas presiones. Probablemente más adelante tendrá que retomar alguna agenda relacionada precisamente para ir resolviendo estos problemas que se van arrastrando. Asimismo, se ve como importante recuperar la confianza a nivel internacional. Hay mucha incertidumbre en el mercado internacional respecto de cómo se va a materializar una agenda que, por un lado, permita dinamizar la economía, pero paralelamente no afecte las condiciones de las finanzas públicas que ya son muy débiles. Ahora, cuando gana Daniel Noboa, automáticamente cae el riesgo país en 90 puntos, porque se considera que las perspectivas son mejores de lo que eran antes. Daniel Noboa, en las pocas semanas que tendrá del 2023, deberá concentrarse en un déficit fiscal heredado que revela la inflexibilidad que hubo para reducir el gasto y, a su vez, en cómo cerrará el presupuesto de este año. Aún sin fecha de entrega de credenciales a asambleístas electos, dentro de los movimientos políticos ya se perfila quiénes podrían ser las autoridades de la próxima Asamblea Nacional, en la que se elegirán al menos 8 autoridades. Sin un cronograma definitivo, la fecha de posesión de la nueva Asamblea Nacional aún es incierta. Sin embargo, los asambleístas electos avanzan en el diálogo con sus bancadas para definir a quiénes serán las nuevas autoridades legislativas. Y es que solo 2 de las 5 bancadas ya han nombrado a sus jefes de bloque. Una de ellas es Valentina Centeno, del movimiento ADN. Mientras que el exministro del gobierno de Lazo, Patricio Carrillo, sería el que encabezaría la bancada de Construye. Pero ¿cuántas autoridades se debe elegir dentro de la Asamblea? Según la ley de la función legislativa, deberá ser un presidente, 2 vicepresidentes, 5 vocales del Consejo de Administración Legislativa, así como la integración de las diferentes comisiones. Y es que con el corto tiempo en funciones de la nueva Asamblea Nacional, a decir de expertos, además de alianzas, las bancadas también deberán buscar perfiles con experiencia. A asambleístas, mujeres y hombres que ya han participado en la Asamblea, que tienen experiencia y que pueden dirigir de forma adecuada, ¿no? La experiencia, el conocimiento de las leyes que están pendientes, de los proyectos que están para primer y segundo debate será fundamental. Sin embargo, a decir de Adrián Castro, asambleísta electo por Actuemos, habrá perfiles que se tendrán que descartar. Definitivamente ahí no podrán estar ciertas personas que por obvias razones y por su trayecto político, a lo mejor el peso que tienen como figuras públicas, no unen, sino más bien dividen. Entre los nombres que suenan está el de Marcela Holguín, quien fue presidenta de la bancada correísta y primera vicepresidenta en la Asamblea ya disuelta. Mientras que otra apuesta correísta podría ser la de Viviana Veloz, quien fue la principal proponente del juicio político de Guillermo Lasso y por ello se convirtió en uno de los rostros más visibles del correísmo. Pierina Correa, al encabezar la lista de asambleístas nacionales, en la lista más votada, presidirá la sesión inaugural, hasta que se definan las principales autoridades, y es que a su lado estará Patricio Carrillo como primer vicepresidente, al ser parte de la segunda lista más votada, Construye. También como vicepresidenta hasta la posesión de las nuevas autoridades estará Valentina Centeno, primeriza en la Asamblea Nacional pero elegida como presidenta de la bancada oficialista ADN, quien ya ha expresado su interés en hacer alianzas. Sin embargo, ya estamos construyendo una bancada mucho más grande, con otros aliados, otros legisladores que se están uniendo a este proyecto con un mismo norte, con una línea determinada. Y aunque el nombre de Henry Kronfle, asambleísta electo por el Partido Social Cristiano, comenzó a sonar, vía Twitter él mismo afirmó que aún no toman decisiones como partido.
Un juez de San Borondón revocó la medida cautelar sobre la suspensión del proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado y dispuso que continúe el concurso. Con esta decisión, la Comisión Ciudadana a cargo del proceso deberá retomar una de las últimas etapas para designar a la nueva autoridad de este organismo. Cada vez parece estar cerca la designación del nuevo Contralor General del Estado. Esto luego de haber superado una acción de protección que fue aceptada el pasado 5 de octubre. La misma la presentó Julia Palma, una de las postulantes del concurso y quien aseguró sentirse perjudicada en este proceso, porque aparentemente se habrían vulnerado sus derechos al admitirse decenas de concursantes que no habrían cumplido requisitos. No obstante, esta acción de protección quedó sin efecto. Y en consecuencia, como se estableció en auto inicial, se revoca la medida cautelar de suspensión del concurso para la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Con ello, el juez ordenó que el concurso se reanude, es decir, la Comisión Ciudadana a cargo de esta selección de la autoridad deberá retomar la impugnación a la fase de méritos y oposición, pero la fecha para conocer estos resultados aún no estaría establecida. No tenemos fecha exacta. Lo primero que necesitamos hacer en este momento es coordinar para enviar la solicitud a la presidenta del Consejo, solicitando que se nos envíe la terna para poder designar al secretario. Nosotros necesitamos la designación del secretario para con esto poder continuar con el tema de la notificación de los resultados de oposición. Esta no es la primera vez que se suspende este concurso. En septiembre pasado ocurrió algo similar, cuando un juez de Bucay aceptó una denuncia que al poco tiempo también fue superada. Ahora bien, a este proceso que toma su marcha hay que sumar que están presentes otras medidas de protección. El resto de acciones entiendo que se van a ir ventilando estos días. Sin embargo, de esto, esas no tienen medida cautelar y esto quiere decir que el concurso puede seguir. Javier Torres Maldonado es el postulante que hasta la fecha tiene el puntaje más alto. Es el virtual Contralor General del Estado. Tras la decisión del juez, él considera que poco o nada cambiarán los resultados en la recalificación. Más bien yo tendría que subir inclusive una diferencia que existe por los méritos y de los cuales son muy visibles las calificaciones que no se me hizo válido. Por lo tanto, yo creo que ya estamos a unos, 15 días máximo de obtener resultados oficiales. A la prueba escrita se presentaron 48 de los 103 participantes que fueron admitidos a participar en este proceso. El Consejo de Participación Ciudadana por unanimidad dejó sin efecto el informe de investigación emitido en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y otros actos resueltos para formar una veeduría ciudadana. En este marco, la institución se comprometió a respetar el dictamen de la Corte Constitucional. Apoyo la moción. Apoyo la moción. Gracias, señores consejeros. Esta es una de las medidas que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha tomado en las últimas horas. Y es que los vocales del Pleno del organismo aprobaron una resolución en la que dejaron sin efecto y archivaron todas las actuaciones relacionadas con la investigación que se abrió en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, así como la formación de una veeduría ciudadana para evaluar las elecciones de los jueces constitucionales que dejó el Consejo de Participación Transitorio. Aplaudo el informe hecho por la coordinación jurídica porque se nota claramente que no existe en el mismo ningún tipo de sesgo político que pueda perjudicar a la institución. Yo felicito que los últimos plenos se hayan resuelto la mayoría de los puntos del orden del día en unanimidad. En este marco se dio a conocer el informe jurídico que contiene un sinnúmero de resoluciones tomadas en administración del presidente destituido del organismo, Allen Berbera, dirigidas a investigar a Diana Salazar por presunto plagio y tráfico de influencias. Queda claro que este Consejo ha cumplido lo solicitado por la Corte Constitucional del Ecuador. Y es que fue en septiembre pasado que los magistrados de la Corte Constitucional iniciaron el seguimiento del cumplimiento de un dictamen interpretativo de mayo del 2019, que impide revisar las actuaciones adoptadas por el extinto Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que presidió Julio César Trujillo. Concluyeron que se incumplió su dictamen y destituyeron a Allen Berbera, así como también a Ismael Merizalde, otro exfuncionario. El gran accionar de forma independiente, transparente de la coordinación jurídica, vemos un cambio notable, rotundo. Ahora la resolución tomada por los consejeros será enviada a la Corte Constitucional para su respectivo análisis. Y justamente más de 1.300 argentinos empadronados en Ecuador ejercen su derecho al voto este domingo en la embajada ubicada en Quito. Brigitte Mancheno se encuentra en este punto de las votaciones y nos cuenta los detalles de esta hora. Hola, Brigitte.
Hola Belén, amigos y amigas televidentes, así es, este es un día histórico para Argentina que también se vive desde Ecuador. Precisamente aquí en Quito hay más de 1.000 argentinos empadronados y en todo el Ecuador, Quito y Guayaquil suman más de 2.600. Ahora mismo vemos cómo avanza esta jornada electoral a la que ya han acudido más de 200 personas y para conversar sobre este proceso y cómo avanza estamos con el embajador de Argentina en Ecuador, Eduardo Acevedo. Embajador, buenas tardes, cuéntenos un poco de esta jornada, ¿cómo avanza? Muy buenas tardes. La jornada avanza muy bien, con mucha normalidad. Como usted recién comentaba, en todo Ecuador tenemos más de 300 personas que ya han sufragado, porque tenemos un consulado aquí en Quito y también en Guayaquil. Así que se está viviendo como una verdadera fiesta cívica. Este año además se cumplen los 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina y el 30 aniversario del voto argentino en el exterior. Así es. ¿Cuál es el porcentaje de argentinos que ya han sufragado aquí en el país? Alrededor del 15%, más o menos. Por lo tanto, creemos que va a haber un récord este año en comparación con otras votaciones presidenciales en años anteriores. Embajador, ¿qué sucedía en las otras elecciones? Quizás había menos gente que venía a votar, incluso veíamos gente que no ha venido a votar en 20 años y ahora se está acercando, ¿no? Sí, hay mucha expectativa, lo mismo ha ocurrido, entiendo, en el país, siguiendo las noticias allá, que ya a la 1 de la tarde de horario argentino habían superado más del 46% del padrón. Así que esto es un fenómeno que además se repite en todo el mundo. En el exterior tenemos alrededor de unos 400, un poco menos de 460.000 argentinos y argentinas que están en condiciones de sufragar. Y entiendo que también hay números récords en otras representaciones. Así es, también nos encontramos, acaba de llegar también el cónsul que nos cuente un poco de la situación en Argentina, ¿cómo está? No, bueno, en Argentina, como les comentó el embajador, ya votó casi el 50% del padrón, hay mucha más participación que en las PASO, y bueno, la verdad que niveles récord de participación y estamos muy felices. Así es, ya lo pudieron escuchar, al menos el 50% de electores en Argentina ya ha sufragado. Aquí en el país suman más de 300 personas las que ya se han acercado a votar el día de hoy, lo que según las autoridades argentinas en Ecuador muestra un hito. Es lo que les contamos a esta hora de la tarde, 13 horas con 21 minutos. Nosotros estaremos pendientes de esta jornada electoral. Belén, tú continúas con más. Buenas tardes. Continuamos con más noticias, amigos. Colapsó el puente del río Hondachi a la altura del kilómetro 18 en la estatal E45. El viaducto estaba ya en muy malas condiciones y ahora el paso desde las provincias de Orellana y Sucumbíos por Napo hacia la Sierra Centro está inhabilitado. Era solo cuestión de tiempo y se dio lo que menos se lo esperaba. La ruta Tena-Quito-El Coca amaneció cerrada al tránsito vehicular a la altura del kilómetro 18 en la E45, debido al colapso de una viga principal y planchas del puente sobre el río Hondachi. Y con el señor ministro de Obras Públicas fuimos enfáticos en manifestar que es necesario construir un nuevo puente, a lo cual ellos dijeron que tenían que poner un presupuesto y que tenía que hacerse los estudios correspondientes. Les había solicitado por varias veces, sin embargo, no nos han dado oídos a esta petición. A este viaducto le cayeron los años ya de vida útil y no daba garantías desde hace un tiempo atrás. Ya en muchas ocasiones se ha repetido el mismo problema. Se colapsó el puente, ya no tenemos paso, más que todos los 3 cantones de la provincia. No tenemos movilidad, no tenemos comunicación, donde por ello nosotros hemos ahora reunido con la ciudadanía, con la asociación de ganaderos, para llamarles atención al Ministerio de Obras Públicas. Como que dijo el señor prefecto, no es competencia como gobierno parroquial, pero es competencia del Ministerio de Obras Públicas. Luego de dar a conocer al EMETOC Napo la emergencia, llegaron para reparar los daños. Estos son temporales, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, de muy poca durabilidad. La única vía alterna que por ahora deben tomar si desean ingresar a las provincias antes mencionadas será la que viene desde Pichincha, llegando a Papayacta, Baeza, Yerenarupa, Loreto, El Coca, o Baeza, Chaco, Cascales, Lago Agrio. En Cotopaxi, los habitantes del cantón La Maná quemaron a supuestos extorsionadores. Según informes, 3 hombres habían ingresado a robar a un local comercial
El propietario, al percatarse del hecho, alertó a sus vecinos, quienes lograron atrapar a 2 de los sospechosos. La comunidad quemó las motos en que se movilizaban los delincuentes, a quienes los agredieron y quemaron vivos. Uno murió en el lugar y otro falleció en una casa de salud. Del tercer sujeto aún se desconoce su paradero. Mientras tanto, en Riobamba, 4 delincuentes sacaron los cubreventanas para llevarse de una vivienda varios enseres. Los 4 aprehendidos registran antecedentes por diversas causas en la Policía Judicial. Querían entrar a la vivienda como sea. Por eso, con una pata de cabra y otras herramientas, sacaron la defensa y forzaron las seguridades de la ventana. Tenían todo listo para que este auto lo recoja y llevarse varios artículos. Esto al norte de Riobamba. Llamaron que ya han entrado a robar, pero ya han estado sacando las cosas y todo, ya porque a lo que venimos ya estaban aquí los señores policías. Habían violentado las seguridades al interior, se encontraban con los enseres, como son 2 tanques de gas, un televisor, ya listos y prestos para salir con los objetos sustrayéndose de dicho inmueble. Se dieron cuenta que algo inusual sucedía en la casa y ahí la policía desplegó un operativo que permitió en primera instancia ubicar a este vehículo y a su conductor. En actitud inusual, totalmente sospechoso a la presencia policial, de los cuales 2 compañeros de las motocicletas avanzan a un domicilio adjunto, donde se encontraba estacionado en los exteriores del vehículo y logran percatarse de la presencia de 3 ciudadanos. Pretendían evitar a la policía, pero fueron detenidos. Estos sujetos salen a precipitada carrera tratando de huir del lugar. Entonces la oportuna intervención policial de los Yanquis Politécnica fueron abordados a una cuadra del lugar de los hechos. Los vecinos, al escuchar la alarma comunitaria, salieron y apoyaron a la policía, mientras otros resguardaban la vivienda. Organizando con los vecinos para poder, esto también estar atentos a estas situaciones que se están dando. Uno de los aprehendidos registra 16 detenciones por robo y la última por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Otro, mientras tanto, 10 detenciones, un tercero 7 y el último una detención por hurto. Soledad Padilla, exsecretaria del ex vicepresidente Jorge Glass, lo denunció ante la Fiscalía por un supuesto acoso, mientras que Glass la demandó a ella por presunta extorsión. Los 2 casos se investigan al momento, mientras en redes sociales se difunden audios de conversaciones entre ambos. Nueva acusación para Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador. Su exsecretaria Soledad Padilla asentó una denuncia formal, aunque no se conoce la fecha exacta, ante la Fiscalía General del Estado. En el escrito legal, Padilla asegura haber sufrido presión psicológica por parte del ex vicepresidente Glass durante el periodo que fue su asesora personal. La intimidación tenía como objetivo lograr una relación sentimental, asegura Padilla. Mediante este comunicado, Jorge Glass señala que la denuncia de su ex asistente es parte de otra campaña más de infamias y calumnias en su contra. Y en respuesta, el exfuncionario del correísmo presentó el pasado 18 de octubre una denuncia en contra de Padilla por el delito de extorsión. De esta situación se han viralizado audios en los que se confirmaría algunos detalles que constan en este escrito legal, presentado por la ex asesora de Glass ante la Fiscalía. Padilla tuvo otros cargos en la vicepresidencia durante el correísmo. Entre 2015 y 2017 fue gestora de gobierno y directora de compromisos presidenciales y vicepresidenciales. También ocupó el cargo de directora técnica de apoyo en la prefectura de Pichincha, administrada actualmente por Paola Pavón. Padilla laboró en esta institución entre el 5 de noviembre del 2019 y el 31 de agosto del presente año. Ecuador declara en emergencia el sector eléctrico. La razón es que Colombia restringió la venta de energía a propósito del estiaje que afecta a ambos países. A través de este comunicado, el gobierno declaró este miércoles oficialmente la emergencia en el sector eléctrico del país. El objetivo de este acuerdo ministerial es acelerar los procesos de contratación de energía y optimizar los recursos de las empresas eléctricas. Esto se da luego de que Colombia haya restringido la venta de energía a Ecuador, argumentando que también enfrentan una sequía. Actualmente, al menos el 35% de la demanda de energía local es abastecida por Colombia, país que ya aumentó el costo del kilovatio hora que le compramos. De septiembre a octubre prácticamente se está redoblando el costo de kilovatio hora. Y es importante analizarlo porque en el histórico nunca habíamos sobrepasado los 22 centavos. Recordemos que Ecuador genera con un costo de alrededor de 10 centavos.
Es decir, Ecuador gastaría mensualmente $100 millones en importar energía de Colombia, mientras que generar energía a Ecuador le cuesta 7 veces menos. Estamos hablando de $15 millones al mes. Nos decían que no había dinero para invertir en nueva generación, en mantenimientos que se tuvieron que hacer, etcétera. Entonces yo me pregunto, no había dinero para esto, pero sí tenemos dinero para pagar 57 centavos el kilovatio hora. E inclusive consultores energéticos aseguran que Colombia podría vender energía a Ecuador solo hasta noviembre. Estamos en grave riesgo de que vuelvan los apagones. La solución inmediata para que Ecuador deje de importar energía es que llueva, pero también hay otras. Básicamente, si no tenemos energía de las hidroeléctricas, dejemos que los privados pongan paneles solares. Las importaciones de electricidad de Colombia experimentaron un aumento del 1000% en septiembre, pasando de 20 gigavatios hora día en agosto a 242 gigavatios hora día el mes pasado, según fuentes colombianas. Mientras continúa el calentamiento de los océanos en el perfil costero, se ha evidenciado un ligero enfriamiento ante la llegada de la corriente fría de Humboldt. Y pese a la formación del fenómeno de El Niño, existe un déficit de precipitaciones. Las mismas que se espera inician a partir del mes de diciembre. Que el comportamiento del fenómeno de El Niño ha cambiado momentáneamente es lo que mencionan especialistas, debido al ingreso de la corriente fría de Humboldt al país, que ha ocasionado la ligera disminución de la temperatura en el perfil costero. Enfriado quiero decir ha bajado la temperatura, realmente, ¿sí? Sí ponerla o volverla a lo que es típico para la época del año. Sin embargo, en las provincias de Esmeraldas y Manabí, las temperaturas continúan elevadas en unos 3 grados centígrados por encima de la media, igual que en el Pacífico Occidental, que se encuentra entre los 30 grados centígrados. En esta zona, a 8.000 kilómetros de las costas ecuatorianas, la formación del fenómeno del Niño se encuentra en niveles moderados, por lo que las proyecciones hasta el momento serían favorables. De moderado para abajo, pero que sea moderado no quiere decir que no nos impacte. Y si bien las últimas lloviznas tienen algo de relación con la incidencia del fenómeno de El Niño, eso no quiere decir que ya hayan comenzado. De hecho, habría un déficit de precipitaciones, teniendo en cuenta que para este mes de octubre esperarían al menos 25 milímetros de lluvia por metro cuadrado. Hasta la fecha se espera que estas inicien a partir del mes de diciembre. Mientras esto ocurre, las labores de monitoreo se mantienen por parte del Instituto Oceanográfico de la Armada. El buque Orión recorre desde hace varias semanas la zona de las Islas Galápagos y el análisis de las 56 estaciones colocadas para determinar el comportamiento de este fenómeno climático y su variación en la temperatura del océano. 13:35. Hasta el 30 de noviembre el gobierno espera que se pongan de acuerdo tanto trabajadores como empleadores en el Consejo Nacional de Salarios. Caso contrario, fijará el nuevo salario básico para el 2024. Sin embargo, si hasta esa fecha ya se instala el nuevo gobierno, dejarán que sea este el que lo fije. La próxima semana el Consejo Nacional de Salarios tendrá su primera reunión para definir si los integrantes llegan a un acuerdo para el incremento del 2024. Así lo confirma el ministro del Trabajo. Los 8 miembros, 6 de ellos hombres y 2 mujeres, van a reunirse por convocatoria mía en una semana más o menos y empezarán las discusiones, las conversaciones, ojalá Dios mediante un acuerdo, para establecer el salario básico unificado. Pero ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo los nuevos representantes del sector empleador y trabajador? La normativa, Código de Trabajo, establece en su artículo 118 que la fecha tope es el 30 de noviembre. Si a aquella fecha el presidente Lasso aún es presidente, nosotros tomaremos la decisión, en tanto en cuanto no hayan llegado a un acuerdo trabajadores y empleadores. Si la fecha es antes o si llegaron a un acuerdo, pues ya no dependerá de nuestro gobierno, sino del próximo gobierno. Considerando el cambio de gobierno, le consultamos al presidente del FUT cuál es su postura. Si no hay acuerdo, para ustedes debería fijarlo este gobierno o el gobierno entrante. Bueno, yo creo que eso ya dependerá de la voluntad que tiene el que se va y el que entra. El que se va obviamente ofreció los $25 cada año y el que entró
dijo de que iba a incrementar a 550. El gobierno había prometido incrementar a $500 el salario básico unificado durante los 4 años. Al irse en 3, el incremento para este año podría ser de $25, es decir, podría quedar en $475. Todo depende de los representantes del Consejo y de si se posesiona o no el nuevo gobierno. Ellos deben ponerse de acuerdo. Yo no debo emitir una opinión, salvo que al 30 de noviembre no hubiesen llegado ellos a un acuerdo. El Frente Unitario ha recuperado el espacio del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios después de 14 años. Nuestros delegados van a llevar al Consejo es que por lo menos cubra la canasta familiar vital que se habla y que está en $550. Serán 3 las reuniones que tendrá el Consejo en espera del humo blanco, como fecha tope hasta el 30 de noviembre. Los acuerdos comerciales vigentes en Ecuador permiten que productos como el cacao y banano ingresen a mercados internacionales. No obstante, desde el sector bananero y cacaotero se asegura que Ecuador aún tiene negociaciones pendientes para posicionar aún más estas frutas en el mundo. Ecuador tiene más de 10 acuerdos comerciales vigentes con distintos países. Uno de los últimos es con Corea del Sur. El pasado 10 de octubre se realizó la prefirma de este acuerdo estratégico de cooperación económica, que tiene como objetivo obtener un beneficio arancelario, es decir, que en un periodo máximo de 5 años los productos ecuatorianos de exportación no petroleros ingresen a este país asiático con arancel cero. Pero también existen otros acuerdos relevantes para Ecuador, entre los que constan el Acuerdo de Cartagena, el Acuerdo con la Unión Europea, Reino Unido, China y con la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA. Estas negociaciones permiten que productos como la pitahaya, el banano, camarón y el cacao ingresen a mercados internacionales de potencia económica mundial. En el caso del banano se espera quintuplicar las exportaciones a Corea del Sur. De entrar en vigor el acuerdo, el tener un 6% menos realmente va a incentivar y a motivar las exportaciones. Actualmente el 30% de las exportaciones bananeras son para los países de la Unión Europea, el 23% para Rusia, el 10% para Estados Unidos y el 5% para Asia. Desde este sector se asegura que aún quedan pendientes negociaciones para posesionar aún más a esta fruta en el mercado internacional. Japón es otro país realmente que consume, tiene una preferencia por el banano ecuatoriano, pero ese arancel que está distribuido en 2 semestres hace que no sea atractivo para ellos importar el banano ecuatoriano. El sector cacaotero, en cambio, destaca haber incrementado las exportaciones a Japón y China, y tras la prefirma del acuerdo con Corea del Sur, esperan posesionarse en este mercado asiático de 51 millones de consumidores. Ha sido bastante baja la participación del Ecuador como país con Corea del Sur. Y se reitera que aún quedan acercamientos pendientes con otros socios comerciales importantes. Alianza del Pacífico es una materia pendiente que todavía tiene el Ecuador. Otras de las negociaciones inconclusas de Ecuador es el acuerdo comercial con Estados Unidos. Los emprendedores nacionales plantean puntos claves al nuevo gobierno para generar más fuentes de empleo en el país. Desde la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación se considera que se debe tomar medidas de corto y mediano plazo, entre ellas, por ejemplo, ampliar la creación de empresas. Que Ecuador necesita consolidar nuevas empresas que generen empleo, exporten, traigan divisas y en ese proceso llamen a la inversión. Ese es el llamado de microempresarios, emprendedores y artesanos del país a las autoridades que ganaron las elecciones del pasado 15 de octubre. Facilitándose la vida del emprendedor, se crean empresas y se crean empresas, hay empleo. Y si la gente está empleada, son emprendedores e innovadores, está ganando bien, seguramente va a haber menos gente desocupada haciendo cosas ilegales o complicadas. Andrés Zurita es el director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación y él explícitamente se refiere a la Ley Orgánica de Emprendimiento que, si bien se aprobó con el fin de facilitar la vida del emprendedor, aún hay temas inconclusos que se deben resolver. Lo primero y más importante es el tema del cierre de empresas. Existe en la Ley de Emprendimiento un capítulo que permite reestructurar una empresa que le ha ido mal para que el emprendedor pueda reemprender. Zurita se refiere a que esta medida en específico le tomaría al gobierno poco tiempo y con ello solventaría parte de los inconvenientes que el país atraviesa. Desde los emprendedores también hacen este llamado al nuevo gobierno. Pero todavía te tardas a veces 2 o 3 meses en constituir una empresa, cuando en otros países lo puedes hacer en menos tiempo. Por otra parte, el tema de los ya
conocidos incentivos tributarios. Nosotros, en la mayor parte de las personas que trabajamos aquí, estamos en un rango de edad que todavía inferior a los 30 años. Entonces, la política del primer empleo, que es clave también para poder de esa manera potenciar el tema de la contratación de nueva mano de obra. Jefferson Torres, por ejemplo, es gerente de una empresa que ofrece beneficios a las cooperativas de ahorro y crédito, sobre todo digitalizando procesos financieros. Por ello sabe que iniciar un emprendimiento no es nada fácil, sobre todo por las complicaciones que se le presentan al emprendedor al momento de conseguir fondos. El tema de poder conseguir fondos de maneras comunes mediante una entidad financiera, además, muchas de las veces no es posible. ¿Por qué? Porque la empresa como tal no tiene un récord crediticio. Y poder generar financiamiento a través de créditos o a través de fondos no reembolsables, que es clave y es importante. Eso además que desde este sector se lamenta que en el país, desde el año 2022 no ha habido fondos para emprendedores, pese a existir el fideicomiso y una partida presupuestaria para este fin. Con estos pedidos, los microempresarios y emprendedores buscan que el nuevo gobierno tome acciones urgentes y con ello se creen más fuentes de empleo en el país. Con un derroche de alegría y cultura se desarrolla el ceremonial de la tradicional Jocha para la fiesta de la Mama Negra del 4 de noviembre. Autoridades del Comité Permanente y los personajes invitan a instituciones públicas, privadas y por supuesto a los ciudadanos a participar de esta fiesta de los latacungueños. Acompañados de la música, comparsas, veladoras y una gran comitiva, se desarrollan las tradicionales jochas de la Mama Negra, evento lleno de cultura y tradición latacungueña. Queremos pedirles de la manera más comedida que nos acompañen a desarrollar el acto protocolar de pedido de jocha para que sea nuestra querida alma mater quien participe de Mama Negra 2023. Tengan la gentileza de acompañarnos. Muchas gracias. Las autoridades y personajes de la Mama Negra buscan recuperar la solidaridad, costumbres y tradiciones de esta fiesta. Mama Negra debe también permitirnos, y principalmente en la niñez, en la juventud, recobrar varios de esos valores de afecto a nuestra tierra, de pertinencia, de un profundo cariño por la Tacunga, esos valores que realmente hoy más que nunca necesitamos para proyectar una mejor sociedad. La Mama Negra 2023, propulsor de la danza y la música, dejó en su vida un gran legado. Hoy les invita a que la acompañen en la fiesta de noviembre. Con ustedes vamos a desfilar y vamos a demostrar que también la UTC está empujando esa alegría, está empujando el fortalecimiento de la identidad cultural. Con la investidura del poncho, chaline y sombrero, y como manda la tradición latacungueña con la entrega del agrado, se sella este compromiso de unión a la fiesta. Los universitarios, a más de hacer ciencia, a más de hacer academia, hacemos arte, hacemos cultura, aportamos a la recuperación de cada una de las tradiciones, con esa identidad que nos caracteriza a los latacungueños. Pedimos se derroche la alegría y la emoción que la universidad ha aceptado su designación. Pedimos a nuestra banda, con felicidad lugareña, aliente este baile con tierra latacungueña. La comparsería de la Santísima Tragedia o Mama Negra recorrerá las estrechas calles de la ciudad de Latacunga el próximo 4 de noviembre.